hermanos, una vez más a esta serie de corresponsabilidad. Les habla el Padre Ángel Siapi, vicario de Desarrollo y Asuntos Económicos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. La corresponsabilidad, esa espiritualidad que nos lleva a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, maduros discípulos de Jesucristo, es el tema que estamos tratando y que ha de ser de mucho provecho para todos. La corresponsabilidad es reconocer que Dios, dueño y Señor de todo lo que existe, nos ha dado todo lo que somos y tenemos. ¿Precisamente para qué? Para que nosotros lo imitemos a Él. Amemos como Él ama con lo que somos y tenemos. A continuación vamos a estar viendo la segunda parte de la presentación sobre la espiritualidad de la corresponsabilidad. Yo espero que sea de mucho provecho para todos, de mucho crecimiento espiritual. Que la disfruten. Y precisamente hoy, antes de entrar en el tema, quiero, porque me hicieron una pregunta hace un momentito, un comentario aquí el hermano, sobre la pregunta que se discutió la semana pasada, sobre por qué, en qué consiste la verdadera acción de gracias. Te lo explicamos, ¿verdad? Y por qué la liturgia nos dice que vivir en acción de gracias es nuestra salvación. Yo les voy a poner un ejemplo, miren. Vamos a suponer que yo salgo de la parroquia, después de dar la misa, y en la esquina me encuentro con un vagabundo, un deambulante. Y ese deambulante me dice: Padre, deme de comer. Entonces yo pues veo al deambulante, me compadezco de él, como hace Dios con nosotros cada vez que le pedimos. Viro para atrás, con toda la prisa que tengo, subo a la casa, le busco un plato de comida, se lo caliento en el microondas, se lo preparo con mucho cariño, un refresquito con hielo, una servilletita, los cubiertos plásticos, le bajo todo el asunto y voy y se lo entrego. Y entonces ese deambulante, cuando yo le entrego la comida, me dice: Padre, gracias. Pero tan pronto yo me monto en el carro y me voy porque tengo prisa, el deambulante coge ese plato de comida y lo echa al zafacón. Entonces, pregunto yo, ¿estaba agradecido el deambulante de que yo le diera de comer? ¿Y por qué yo sé que no estaba agradecido? Porque no hizo con la comida lo que tenía que haber hecho. ¿Para qué fue que yo se la di? ¿Para que se la comiera? No fue para que la botara. Entonces, por no hacer lo que tenía que hacer con lo que yo le di, yo me doy cuenta que no le interesaba la comida. Entonces, ¿en qué consiste la acción de gracias? Porque él me dijo: gracias, Padre. No es decir gracias, Padre, por la comida. Es hacer con la comida aquello para lo cual yo se la di, comérsela. A nosotros nos pasa lo mismo con Dios. El secreto no es decirle al Señor: ay, Señor, mira que necesito esto, dame salud, dame trabajo, dame chavo. Entonces, cuando los tengo, gracias, Señor, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana con eso. Es hacer con lo que es de Él, porque ya lo vimos, lo que Él quiere que haga. Eso es estar agradecido. Lo otro es ser mal agradecido. ¿Está claro? Sí, con ese ejemplo queda ilustrado el punto de la pregunta del taller de la otra semana. Bueno, pues vamos entonces a entrar en nuestra materia hoy, que es muy interesante. La materia de hoy vamos a comenzar con un pasaje evangélico, un pasaje precioso, la multiplicación de los panes y los peces. Ese pasaje evangélico está, como ustedes ven ahí las citas, está en los 3 sinópticos y está en San Juan. Es decir, está en los 4 evangelios. No hay ninguno que no tenga ese pasaje. De modo que parece que es un pasaje importante. Y de hecho, en el Evangelio de San Juan, ese pasaje está puesto antes del discurso del pan de vida. Antes de que Jesús hable: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él, etc. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. San Juan, que es el evangelista teólogo, ¿verdad?, pone primero la multiplicación de los panes, como para que nosotros conectemos que la Eucaristía va a pasar con la Eucaristía lo que pasa con los panes. Que los panes y su multiplicación son figura, signo, símbolo de lo que es el verdadero pan, que es la Eucaristía, que es Cristo. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver ese pasaje que todos ustedes recuerdan, no vamos a entrar en muchos detalles.
sabemos que había una multitud inmensa y Jesús le dio pena ver todas aquellas miles de personas que lo seguían y lo escuchaban y estaban atentos a su palabra. Imagínense ustedes, Cristo hablando. Ustedes se pueden imaginar lo que es Dios hablando. ¿Quién no escucha? Los necios nada más. Pues yo tengo la oportunidad de escuchar a Dios hablar. Señores, pues entonces aquella gente estaba como hipnotizado porque estaba Dios hablando y lo seguían y lo escuchaban y se hacían eco de su palabra, pero llevaban ya muchas horas o días y estaban cansados. Y entonces tenían hambre y se percatan de esa situación. No se pueden ir, pues se van a morir, se van a desmayar por el camino, esta gente no aguanta más, hay que darles de comer. Y entonces Jesús, para darles una lección, evidentemente, porque todo lo que Dios hace es para enseñarnos. No era para poner una trampa a los discípulos, era para enseñarles. Le pregunta a sus discípulos, aquellos que estaban acompañándolo, que habían escuchado de su boca tantas parábolas, tantos ejemplos, tantas explicaciones, que lo habían visto hacer milagros, pero que todavía estaban cruditos, a veces como estamos nosotros, que hemos comulgado durante 50 años, hemos ido a misa no se sabe cuántas veces, y todavía a veces estamos cruditos porque no acabamos de entender. Entonces Jesús les dice, ¿dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Dónde vamos a comprar ese pan que hace falta para que esta gente quede saciado? Y hoy en día nos podemos preguntar, porque el pan no es solo figura de la Eucaristía, es figura de los dones de Dios, el más importante es la Eucaristía. Pero el pan que Dios provee y que se genera a base de un don de Dios complementado con un esfuerzo humano. ¿Estamos claros? Y eso es lo que presentamos en las ofrendas. Fíjense que el pan que presentamos en las ofrendas es signo, como decimos en las oraciones, del don de Dios a través de la tierra y del trabajo del hombre. Es una cooperación entre Dios y el hombre. Eso que le presentamos, se lo presentamos en las ofrendas para que Él lo transforme. Pero ¿cómo se llegó a ese pan? Todo es un don de Dios y luego es una colaboración mía con ese don para llegar a tener pan. ¿Okay? Porque el pan no nace en ningún árbol. Si yo no lo trabajo, no hay pan. Así que es don de Dios y colaboración mía. Por eso el pan es un signo muy importante. Así que hoy nos podemos preguntar, con los dones de Dios, si el Señor nos preguntara, ¿dónde vamos a sacar los recursos que necesitamos para que la iglesia eche para adelante? Aquí, en San Juan de Puerto Rico. ¿De dónde van a salir esos dineros que hacen falta? Esos trabajos que hacen falta, esas organizaciones que hacen falta, esos ministros, esos voluntarios, todo lo que ustedes quieran, que hace falta. Porque eso no podemos sentarnos, cruzarnos de brazos y ver qué va a pasar. Bendito, nuestro pueblo está tan necesitado, necesita escuchar una palabra de parte de Dios, necesita ser confortado, necesita ser sanado, necesita ser perdonado. ¿Y de dónde va a salir eso? Esa es la misma pregunta que Jesús nos hace hoy a nosotros, que estamos aquí en el siglo XXI, en la Arquidiócesis de San Juan. ¿De dónde va a salir eso? Evidentemente Jesús lo está diciendo, como ya dije, para probar. No es para ponernos una trampa. Pero la misma pregunta nos está haciendo ahora. Él sabe lo que iba a hacer en ese caso. Y leyendo este ejemplo, podemos entender cómo Él quiere actuar hoy y qué falta que yo ponga para que se repita. Por eso es que el Evangelio es muy interesante. No solamente pensar, ay, Jesús alimentó 5,000 con los panes, qué bueno Jesús. Sí, eso está bien. Pero es que lo que pasó allí quiere seguir pasando hoy. Dios quiere hacer lo mismo, porque esta es la manera en que Él actúa. Es una demostración de cómo funciona Dios. Fíjense si los discípulos no entendían cómo funcionaba Dios, que estaban perdidos. ¿Qué sucede en ese relato? Jesús le va a mostrar que la manera que Dios trabaja es lo que hemos llamado la lógica del dar. A través de la lógica del dar, Dios provee a todas las necesidades nuestras y de los demás. A través de la lógica del dar. Que lo podemos bautizar, si ustedes quieren, con una palabra más tradicional que llamamos solidaridad. Compartir. Generosidad. Todas esas son maneras de expresar matices de esta misma idea. Pero no cabe duda de que la lógica del dar es la manera en que Dios funciona.
Después más adelante vamos a ver un poquito, hablaremos sobre la Trinidad. Así que como los discípulos estaban perdidos y no entendían esto, le contestaron, mira, aquí no hay chavo suficiente para comprar pan. Ni hay sitio donde ir a comprar ese pan, porque estamos en descampado. Así que eso que tú nos estás preguntando es una locura, no se puede hacer. Eso es lo que ellos creían. Nosotros parece que creemos lo mismo. Seguimos preguntándonos, bueno, ¿y qué va a hacer la iglesia? Si es que no hay vocaciones, si es que no hay suficiente gente, es que no alcanzan los catequistas, es que no hay suficientes ministros, es que no hay quien atienda a los enfermos, es que no hay quien visite los hospitales, es que no estamos haciendo casi nada con las cárceles. ¿Dónde está? ¿Pero qué vamos a hacer? Porque en el sínodo podemos hablar cosas preciosas, que se haga esto, que se cree aquello, que se organice más allá. Pero, ¿verdad? Eso es como yo ponerme allí frente a Jesús y decir, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es preparar un buen fricasé, un asopadito, sí, todo eso está precioso. Pero Jesús me sigue preguntando, ¿y cómo lo vamos a hacer? La pregunta sigue estando sobre el tapete, ¿verdad? No tenemos los recursos, evidentemente, si no entramos en la lógica del dar. Nunca van a haber recursos si no entramos en la lógica del dar. Necesitamos ponerlos a disposición del Señor y dejar que Él obre. Lo mismo que pasó exactamente con los panes y los peces en ese relato. Entonces sabemos que los apóstoles empezaron a buscar y apareció un muchachito, el único pobrecito que apareció allí con 5 panes. Y la pregunta es, pero esto no alcanza. Pero la pregunta que yo me hago es, allí habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Dice el relato. Y yo me pregunto, ¿y allí, con esos 5,000 hombres, vamos a suponer que hubieran, no sé, 1,000 mujeres, 500 mujeres, 100 niños, por decir algo? Podemos bajar el número hasta donde ustedes quieran. Ninguna de esas doñitas llevó nada para sus hijos. Pregúntense ustedes. Allí no había más nada. O sea, salieron con los niños, y había niños, porque dice sin contar mujeres y niños, dice el relato. Así que allí había niños y había mujeres, además de los 5,000 hombres. Y nadie llevó nada, nada, absolutamente nada, excepto este chamaquito con los 5 panes. Pregúntense ustedes. ¿Eso es real? ¿Verdad que no? No es posible. Allí tenía que haber gente con comida y con bebida. Seguro que sí. Es ilógico pensar que no había nada. Ilógico. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que solamente uno, que probablemente a lo mejor hasta lo pillaron fuera de base, ¿verdad? O los apóstoles empezaron a buscar y la gente empezó, como haríamos nosotros, a ver quién me da. No, aquí no hay nada, yo no sé, nadie sabe dónde está. Yo no traje nada, nadie trajo nada. Después se lo comen por allá, ¿verdad? Escondidito. Esa es la cuestión. Entonces este muchacho a lo mejor lo sorprendieron fuera de base y al muchacho lo pillaron con los 5 panes. Este tipo tiene 5 panes, dame los 5 panes. Eso fue lo que hicieron. Apareció este muchacho con 5 panes. Probablemente se los arrebataron al muchacho. El muchacho dijo, si entrego los 5 panes para los 5,000 hombres, me quedo a pie. Pero bueno, los entregó. A nosotros nos pasa igual. Porque como yo primero voy a resolver lo mío, yo voy primero a guardar para mí, para estar seguro que yo estoy bien equipadito. Así que si aquí hay que repartir comida, lo importante es que yo tenga para mí y después vamos a ver. Si me sobra algo, pues compartimos. Si me sobra, compartimos. Así que funcionamos más o menos nosotros. Digo, hay excepciones honrosas, pero más o menos así que bregamos. ¿Y qué pasa? Que esa no es la lógica del dar. Por eso es que no alcanza. Porque Dios no bendice la tacañería, sino la generosidad. Así que Jesús entonces le dice a los discípulos, bueno, organícenme esta gente, que se sienten. Y uno de los relatos sabemos que dice que se sienten en grupos de 50, dice uno de los evangelistas, ahora no recuerdo cuál de ellos. Es decir, que los apóstoles tienen que organizar esas necesidades. Porque hay hambre, hay que darles de comer, pero no es que Jesús va a empezar a tirar panes a lo loco. No. Los apóstoles, organízame la muchedumbre,
agrúpamela, siéntamela y vamos a prepararnos. Entonces Jesús comienza, como ya sabemos, a repartirle a todos los que estaban sentados. Pero lo hizo por medio de los apóstoles. Aquello no fue decir, bueno, miren, aquí en la mesa de momento hay 1000 panes, vengan y sírvanse. No fue self-service, o sea, fue a través de los apóstoles. Recuerden que esto también tiene dos dimensiones. La dimensión de los dones de Dios y por otro lado la dimensión de la Eucaristía, de la cual esta multiplicación es figura. Y la Eucaristía los fieles no se la dan a sí mismos, la reciben por medio del ministro ordenado. Por eso son los apóstoles los que distribuyen el pan. ¿Ok? Bien, eso es una nota al calce. Los apóstoles son los que administran lo que Dios provee, multiplica y hace fecundo. Y cuando nosotros trabajamos con los apóstoles somos sus colaboradores. Pero a ellos son los que les toca primordialmente, los obispos, la tarea de administrar. Como ya sabemos, comieron todo lo que les dio la gana y sobró muchísimo. Pero curiosamente, a pesar de que sobró, o sea que con 5 panes comieron 5,000 hombres, más mujeres y niños, y sobró. Y uno dice, bueno, pues si sobró, pues qué bueno, qué chévere. Pues ya, todo el mundo comió, así que tranquilos, ¿no? Jesús curiosamente dice, recojan lo que sobró. Recojan lo que sobró, que nada se desperdicie. ¿No les está curioso? Digo, a fin de cuentas, primero era pan. Segundo, Él lo multiplicó porque Él les dio, así que tampoco fue una cosa de que tuvieron que ir a hornear el pan, no fue un trabajo tan grande, ¿no? Él lo multiplicó. Entonces, ¿por qué no se puede desperdiciar? Porque es don de Dios. Y uno no desperdicia lo que Dios le da. Es una tremenda lección para nosotros. Pues me sobró el tiempo. Pues matemos el tiempo, como hacemos por ahí. No, matemos el tiempo no, porque el tiempo no se desperdicia, porque es don de Dios. Pues me sobraron los chavos. Pues me los voy a jugar en cualquier cosa por ahí, los boto. O compro algo, una basura. No, porque esos chavos que me sobraron son don de Dios. Que nada se desperdicie. Recójanlo todo. De todo hay que dar cuentas a Dios. Y en el caso de los administradores, en la iglesia, el obispo y los presbíteros, sus colaboradores, tenemos que dar cuenta a Dios de todo lo que Él le da a la iglesia por medio de los fieles. Y tenemos que darle cuenta a los fieles, que son los intermediarios a través de los cuales Dios le da a la iglesia los recursos que la iglesia necesita. Esto es una gran lección. Por eso traigo este pasaje para que lo meditemos así, lo vayamos pasito a paso. Porque hay que aprender a trabajar como se vivió esta experiencia. Hay que aprender a vivir la lógica del dar, a no desperdiciar, a saber compartir y a poner a disposición del Señor para bien de todos, con generosidad, lo que es de Dios. Vamos a pasar a un tema adicional. Vamos a explorar ahora 3 aspectos. Primero, la Eucaristía como sacramento de corresponsabilidad, el discípulo maduro y su vivencia de la corresponsabilidad, y el fruto último de todo este proceso, que no es otra cosa que la comunión, y cómo eso se vive a imagen de la comunión trinitaria. Son los temas que vamos a ir viendo en las próximas transparencias. Vamos a ver, decimos que la Eucaristía es el sacramento de la corresponsabilidad. Todos los sacramentos son sacramentos de la corresponsabilidad. Porque en todos los sacramentos está Cristo, el corresponsable con mayúscula. En todos los sacramentos está actuando la gracia de Dios. Está Jesús. Está Dios, no Jesús, Dios. Pero la Eucaristía, de manera particular, sabemos que es Él mismo en persona. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así que la Eucaristía no solamente es la actuación, sino que es en persona, sustancial y realmente el mismo Cristo, corresponsable con mayúscula. Pero no solamente eso. Cristo es inseparable de lo que Él es y de lo que Él hizo y de lo que Él dijo.
Precisamente por eso, ustedes ven que el Cristo resucitado tiene las marcas de las llagas, de los clavos. ¿Por qué? Si está resucitado, debía estar sanito, nuevecito, ¿verdad? Si está glorioso, debe estar rehecho completamente. ¿Y por qué entonces tiene las marcas de la pasión? Porque Cristo, una vez resucita, sale fuera del tiempo y del espacio. El Cristo resucitado ya no vive en el tiempo y en el espacio. Se puede hacer presente en el tiempo y el espacio, puede entrar por nuestros sentidos, pero ya trasciende el tiempo y el espacio. Porque el Cristo glorioso es un Cristo que ya no es parte de la creación, sino la creación glorificada, fuera de tiempo y espacio. Y ese dato de que veamos las llagas en las manos y en el costado, al Cristo resucitado, lo que nos dice es que lo que Él hizo es inseparable de lo que Él es. Su pasión, muerte y resurrección son inseparables de Jesucristo. Donde está Jesucristo, está todo lo que Él vivió, hizo, sufrió, habló, todo. Cuando yo estoy comulgando, yo estoy comiendo a Cristo, pero no solamente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estoy comiendo el misterio pascual. Estoy comiendo un Cristo con todo lo que Él hizo. ¿Por qué? Fíjense que cuando Cristo sale glorioso, resucita, sale del tiempo y del espacio, pasa de estar en una secuencia de momentos a estar en un eterno presente. Y en ese eterno presente ya no hay pasado, presente ni futuro, hay presente. Por lo tanto, allí está Cristo infante, Cristo bebé, Cristo en los brazos de María en Belén. Está Cristo perdido en el templo y hallado en el templo. Está Cristo en la sinagoga, está Cristo en todas las etapas de su vida. Está Cristo multiplicando los panes, está Cristo todo, porque todo eso ahora es hoy. No es que haya, eso fue ayer, hace 10 años, hace 2000 años, es hoy. Porque Él es inseparable de lo que Él es y de lo que Él hizo. ¿Estamos? Por ese mismo motivo, cuando yo recibo la Eucaristía, repito, no solamente, que es lo que estamos acostumbrados a oír, yo recibo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, cierto, pero también estoy recibiendo a Cristo con lo que Él es y con lo que Él hizo, con lo que Él dijo. ¿Ok? Así que yo me estoy comiendo el misterio pascual cuando yo comulgo. Yo me estoy comiendo al Cristo, vamos a decirlo, muerto y resucitado. Junto todo, porque es un eterno presente. Ese Cristo es el glorificado el que yo me estoy comiendo, no es el que murió, es el glorificado resucitado. ¿Ok? Por lo tanto, en la Eucaristía podemos decir, como bien dijo el Papa Juan Pablo II en su carta sobre el Rosario, cuando instauró los misterios luminosos, que en el quinto misterio podíamos contemplar la Eucaristía como expresión sacramental del misterio pascual. Esto lo que significa es lo que les acabo de explicar. Es decir, que cuando yo contemplo la Eucaristía, yo reconozco en la Eucaristía, bajo el velo sacramental, bajo la forma de sacramento, el misterio pascual. Y eso es lo que yo recibo cuando comulgo. Por eso, comulgar, recibir la Eucaristía, me capacita para vivir el misterio pascual. Porque no solo me estoy comiendo al que lo vivió, sino que me estoy comiendo el ayer y el hoy, el presente y el pasado de vivirlo. O sea, el suceso, la fuerza que conlleva ese misterio pascual. No es solo la persona que vivió esos eventos. Así que me capacita para yo vivir en primera persona el misterio pascual. San Pablo decía que completamos lo que falta en los padecimientos de Cristo. Podemos ampliarlo y decir, completamos lo que falta al misterio pascual de Cristo. Así que comulgar me capacita para vivir el misterio pascual, pero me lo exige.
Esa es la otra cara de la moneda. Me capacita, pero me lo exige. ¿Qué quiere decir me lo exige? Que si yo comulgo y no dejo a Cristo vivir en mí su misterio pascual, estoy traicionando la Eucaristía. Le estoy dando mala fama a la Eucaristía. Si yo sigo siendo tan egoísta, tan mentiroso, tan caprichoso, tan chismoso, y no trabajo en crecimiento, que llamamos conversión, no quiere decir que lo vaya a dejar de ser inmediatamente. Pero si yo no trabajo en un programa de crecimiento espiritual, ayudado por la gracia, la oración, todos los medios que ya sabemos de memoria, y sigo comulga y comulga y comulga y comulga, igualito toda la vida. Porque yo comulgo, pero el misterio pascual en mí no puede moverse. Cristo en mí no mueve un dedo porque no lo dejo. Porque yo sigo siendo yo, como yo soy, y como yo soy muy bueno, y yo no robo ni mato, pues ¿qué más hay que hacer? Ya yo soy santo. Así que yo sigo comulgando y sigo haciendo con los mismos defectos y los mismos pecados de siempre. Sin mover un dedo, sin dejar que Cristo en mí haga nada. En ese aspecto, quizás en otros, definitivamente ya tengo el problema resuelto, pero en esos... Por eso se trata de que esto es un proceso de conversión. Dejar que la Eucaristía se haga vida en mí. Que ese misterio pascual, Cristo lo pueda vivir en mí. Cristo pueda darse. Dar y darse. Porque ese es el misterio pascual. El misterio pascual es Cristo, como ya expliqué la otra vez, que se da con todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Se da. Tanto es así que no se conforma con darnos lo que Él es y tiene con su humanidad, sino que incluye en ese dar y darse su divinidad. Si no lo hubiera incluido, pues imagínense, eso era lo más importante. Y eso, ese dar y darse, es lo que yo recibo, junto con la fuerza para hacerlo, porque es Cristo mismo. ¿Para qué? Para que yo repita eso mismo. Así que esto hay que grabárselo. La Eucaristía, participar de ella me capacita, pero me exige. Me exige vivir la lógica del dar. ¿Okay? Esta es la Eucaristía. Como sacramento de la corresponsabilidad. Es decir, recibir la Eucaristía, comulgar, y no vivir la corresponsabilidad es un contrasentido. Usamos la palabra corresponsabilidad, usen la palabra que ustedes quieran, generosidad, solidaridad, compartir, entrega, servicio al prójimo, amor, caridad. Usemos la palabra que queramos, no es que nosotros ahora tenemos la exclusiva y si no decimos corresponsabilidad eso no sirve. No, estoy diciendo lo mismo con una palabrita nueva, pero es lo mismo que la iglesia lleva 2000 años contándonos, lo mismo, exactamente igual. Entonces no tiene sentido, yo comulgo y eso no se verifica. ¿Okay? Así que es una responsabilidad comulgar. No lo digo para que dejen de comulgar, lo digo para que asuman la responsabilidad en primera persona. Pues entonces mira, me dio miedo ahora el padre con lo que dijo, mejor no comulgo. No, si no se trata de eso. No se trata de eso. Es que recibir los dones de Dios, y la Eucaristía es un don tremendo. Recibir los dones de Dios es una responsabilidad. Eso es lo que estamos viendo. A nosotros nos encanta, sí, que me dé, Señor, sígueme dando cosas buenas y salud y ayuda y hijos, familia, trabajo, dinero. Pero es una gran responsabilidad porque si yo lo recibo es para hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Cuanto más me da, más responsable soy. Pues nos encanta pedir. Pero fíjense la responsabilidad. Lógicamente Jesús lo dice en el Evangelio. A quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Él lo dijo. O sea, no hay nada aquí que Cristo no lo haya explicado. Y también se refiere a esto. Así que tengamos eso bien presente. Bueno, quiero compartir con ustedes esta breve oración. Aquí echamos mano de la liturgia. Oración sobre las ofrendas del domingo 20 del tiempo ordinario. Oración sobre las ofrendas. Ustedes saben que en la misa hay 3 oraciones principales. No me quiero detener en esto porque este no es el taller, pero 3 oraciones, ¿verdad? La oración colecta, que es la que se reza al principio, sobre todo los domingos después del Gloria. La oración colecta, que el Padre dice, oremos, y entonces la oración. Después la oración de las ofrendas,
¿ok? Que se reza antes de comenzar el prefacio. Y después la oración postcomunión, que es la última ya, después de que todo el mundo comulgó, hicieron la acción de gracias y todo, decimos oremos, damos la oración y ya estamos terminando la misa. Así que son 3 oraciones principales. Esta es la del medio. Esta es la que se pronuncia sobre las ofrendas. Cuando ya están el pan y el vino preparados sobre el altar, el sacerdote dice, por ejemplo en este domingo 20, acepta, Señor, nuestros dones, en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Fíjese el contenido de esta oración. Son oraciones que a veces pasan, ¿verdad?, por debajo de la mesa porque estamos pendientes, sabe Dios qué, de la colecta o de, sabe Dios qué en ese momento. O estamos mirando para algún sitio y no nos hemos fijado, o no se oyó bien lo que dijo el padre, ya no usamos el misal, así que nadie sabe lo que está diciendo. Si no se oyó, no se entendió, se perdió la oración. Pero la riqueza que tiene esta oración. Acepta nuestros dones. Repito, está el pan y el vino sobre el altar, preparados. Y el pan y el vino simbolizan los dones que Dios me ha dado y que yo le devuelvo a Él. Ya lo explicamos, el pan no cae del cielo, sino que es don de Dios y colaboración mía para que haya pan. Pues eso es el pan y el vino. El vino funciona igual. Dios me da la uva, pero yo la tengo que cosechar y trabajar porque si no, no hay vino. Bien. Así que en estos dones que yo te estoy ofreciendo se realiza un admirable intercambio. El admirable intercambio es que cuando yo te doy lo que tú me diste, ahora tú te me das a mí. Y eso es exactamente lo que va a pasar en la Eucaristía. Cuando yo le doy lo que Él me dio, el pan y el vino, Él me los convierte en Él. Pero también pasa lo mismo con los dones. Esa oración no es simplemente para el pan y el vino. Cuando yo pongo al servicio del Señor lo que Él me da, que no quiere decir ahora que voy a entregarlo todo y me voy a pelar, me voy a andar por ahí sin ropa y sin chavo y sin carro y sin casa, ¿verdad? Como la persona esa que se convirtió y dejó el vicio, dejó la droga, dejó la mujer, dejó los hijos. Esa no es la idea. No es cuestión de soltarlo todo, es cuestión de saber qué es lo que Dios quiere y no apegarme a nada, que es distinto. Bien, así que cuando yo le doy al Señor esos dones que Él mismo me dio, Él me da esos dones y yo los pongo a su servicio. Darle los dones a Dios quiere decir hacer con ellos su voluntad. No necesariamente soltarlos. A lo mejor es manejarlos yo, pero conforme a su voluntad. A lo mejor es soltarlos, depende, hay que saber, hay que hacer un discernimiento, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso es lo importante. Cuando yo hago lo que Él quiere con sus dones, entonces merezco recibirlo a Él mismo, porque esa es la salvación, recibir a Dios de premio. El cielo es Dios. La salvación es comunión con Dios, para siempre, irreversible. Así que si yo manejo bien los dones, a cambio de manejarlos bien, ya yo no voy a recibir dones, voy a recibir al dador de los dones en persona, para siempre. Esa es la salvación, eso es lo que nosotros estamos buscando. Y eso es lo que dice esa oración de la liturgia. Cuando vivo la lógica del dar, mientras estoy en esta vida, Él me sigue dando dones, para que yo los siga manejando conforme a su voluntad, para que en última instancia esos dones yo los pueda cambiar, canjear por Él. Y esa es la dinámica eucarística. Yo recibo la Eucaristía para hacerme Eucaristía. Yo me alimento del misterio pascual para vivir el misterio pascual, para vivir la lógica del dar. Otra oración. Repito un poquito sobre lo mismo, pero para que tengan idea. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad. Concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Que por el admirable trueque, otra vez, el otro era admirable intercambio, depende de la traducción, admirable trueque de este sacrificio, otra vez una oración sobre las ofrendas. Así que estamos hablando de presentar y ofrecer el pan y el vino para que Él los transforme en cuerpo y sangre de Cristo. Nos haces partícipes de tu divinidad. Es decir, el trueque consiste en que yo
te doy lo que tú me diste y ahora te me das tú mismo. Yo recibo a cambio de los dones que te ofrezco la divinidad. Es lo que dice ahí. Y lo que le estamos pidiendo en este caso al Señor es que mi vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Que yo viva de tal manera que sea un testimonio vivo de que manejando bien los dones que Dios me da, los recibo a Él en última instancia. Claro, si mi manejo de los dones es tal que yo lo que estoy es detrás de los dones, apegado a los dones, no suelto ni pa, pues entonces mi vida es antitestimonio de esa verdad. Porque lo que yo estoy diciendo es que lo importante son los dones, no es el dador de los dones. Es muy importante lo que dice esa oración. Que mi vida sea manifestación y testimonio de esto que estamos explicando. Este es el tercer domingo de Adviento. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste, la Eucaristía. ¿La Eucaristía qué es? La acción de gracias de Cristo. ¿Y en qué consistió la acción de gracias de Cristo? ¿Cómo cumplió Cristo su acción de gracias? Haciendo la voluntad de Dios. Esa es la acción de gracias de Cristo. Como el ejemplo que les puse ahorita. ¿En qué consiste la acción de gracias? No en decirle gracias, Padre, sino en hacer lo que el Padre quiere con lo que Él me ha dado. Esa es la acción de gracias, no hay otra. Eso fue lo que Cristo hizo. Así que, como expresión de mi propia acción de gracias, de mi propia entrega, yo cumpla el sacramento que tú me diste. Es decir, yo me haga Eucaristía y se lleve a cabo en mí la salvación. Porque la salvación es algo que Dios me da, es un don de Dios. Él es el que la lleva a cabo en mí. ¿Cuándo? Cuando yo vivo en acción de gracia, cuando yo vivo la lógica del dar, todo esto que estamos explicando. La Eucaristía se cumple y por tanto la obra de salvación cuando vivimos nuestra propia entrega, que es la lógica del dar. Aquí esta transparencia sobre lo que es la Eucaristía para que podamos sintonizar esto que estamos aprendiendo, que estamos conociendo con nuestra recepción frecuente de la Eucaristía. Pues estoy seguro que todos nosotros recibimos la Eucaristía semana tras semana, cuando no entre semana también. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo la corresponsabilidad es precisamente el modo de ser de la Trinidad. Porque eso es muy interesante, porque de ahí arranca todo. Y yo debo de imitar a la Trinidad, porque todo lleva el sello de la Trinidad. ¿Okay? Todo lo que Dios crea lleva su sello. Todo lleva la manera de operar de las cosas, es la manera de operar de la Trinidad, porque la Trinidad es su autor. Es como un artista que imprime su sello, su manera de funcionar y de ver las cosas en su obra. Y Dios es igual. Entonces le ponemos espiritualidad entre comillas, porque evidentemente no vamos a hablar de la espiritualidad de la Trinidad. Pero es una manera de decirlo brevemente. Es la manera en que funciona la Trinidad. ¿Cómo funcionan esas tres personas en la Santísima Trinidad? Jesús nos habló muchísimo de cómo funcionan las tres personas. De hecho, conocemos las tres personas por Jesucristo. Antes de Cristo nadie sabía que eran tres. No sabía cómo funcionaba la cosa, que había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero Cristo nos trajo esa revelación y nos dice, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Luego entonces, todo lo que tiene el Hijo, se lo dio el Padre. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por eso también Jesucristo dice en otro momento, todo lo mío es del Padre, todo lo del Padre es mío. Porque todo lo que Él tiene es del Padre. El Padre se lo dio. ¿Ok? Lo mismo hizo con nosotros, salvando las diferencias, por supuesto. Nosotros no somos la segunda persona en la Trinidad hecho hombre, pero salvando esas diferencias, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Fue lo que vimos la otra vez. Lo mismo que hizo con Cristo. ¿Ok? Así que todo lo que yo soy y tengo es porque me lo dio Dios. Pues veamos cómo funciona la Trinidad para saber qué tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hace el Hijo en el seno de la Trinidad? Habiéndolo recibido todo del Padre, se lo devuelve todo al Padre. Se lo devuelve todo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y uno dice, pero ven acá, ¿no fue que el Padre se lo dio? ¿Cómo es que ahora el Padre todo lo que tiene es de Él? Pues porque el Padre se lo dio y Él se lo devuelve.
Si podemos hablar de esa manera. Acuérdense que estamos hablando al modo humano de la Trinidad. La Trinidad es un misterio. Pero podemos entender ciertas cosas. Sabemos que son tres personas. Y no son tres personas como nosotros, ¿no? Tres cabecitas, así, tres cuerpecitos. Son relaciones, dicen los teólogos. Son relaciones. ¿Ok? Porque es un solo Dios. Simple, puro, etcétera. Todas esas características que los grandes teólogos han expresado y que yo no voy a entrar en ellas, pero un solo Dios, donde hay unas relaciones. La relación de padre es el que engendra el hijo. La relación de engendrar un hijo lo convierte en padre. ¿Y cómo engendra el hijo? Dándole al hijo todo lo que él es. Por eso es que el padre y el hijo son el mismo Dios. Porque si el hijo tuviera algo distinto al padre, no serían un solo Dios. Y si el padre no tuviera lo mismo que tiene el hijo, no serían un mismo Dios. Por eso es que Cristo puede decir, todo lo que tiene el padre es mío. Si hubiera alguna diferencia, no sería un solo Dios. Sería como un multidios, ¿verdad? Una cosa rara. Pero nuestro Dios es uno, y estamos claros con eso porque lo dijo Cristo. Así que el hijo corresponde al padre devolviéndole todo. Y la corresponsabilidad es precisamente vivir en ese Espíritu Santo, el amor persona, es pertenecerle a Dios con lo que somos y tenemos. Es entrar en la dinámica del hijo. El padre y el hijo se donan el uno al otro mutuamente. Evidentemente nosotros tenemos que decir que hay un antes y un después. En la Trinidad no hay antes y después, pero tenemos que expresarlo de esa manera. El Padre, que es el origen de la Trinidad, se dona al Hijo. Y el Hijo, en un acto de amor total, se vacía y se dona al Padre. Y por lo tanto, Padre e Hijo tienen lo mismo. Y esa autodonación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es tan perfecta que es una persona en sí misma, que es el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Para qué será que se nos da? Para que hagamos lo mismo que hizo el Padre y el Hijo en el seno de la Trinidad. ¿Que hizo? No, que siguen haciendo, porque es un eterno presente. Para que tú y yo entremos en esa dinámica de amor, de autodonación total del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y de hecho esa es la salvación. Decimos que somos hijos de Dios, pero somos hijos en el Hijo, porque nosotros no nacimos hijos de Dios, sino que hemos sido incorporados en la Trinidad a través del Hijo. El Hijo sí, desde siempre y para siempre es Dios. Engendrado, no creado, decimos en el credo. Pero yo fui creado, así que en algún momento tuve que empezar a vivir esa dinámica, a ser insertado en la dinámica trinitaria de la autodonación. Ese es el momento del bautismo. El problema es si después yo he vivido conforme al bautismo o no. Ese es el asunto. Pero el bautismo es precisamente eso. No es simplemente la agüita y la foto. Es entrar en la dinámica de autodonación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Es meterse en la Trinidad. Es ser miembro de la iglesia, cierto. Es borrar los pecados, cierto. Todas las cosas que sabemos son ciertas. Pero piensen ustedes lo que es comenzar a vivir de una manera nueva, insertados en el proceso de autodonación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Ese es el bautismo. Cristo, en el seno de la Trinidad, se autodonó directamente al Padre. Todo lo que el Padre le dio, Él se lo devolvió. Pero una vez se hace hombre, ya la donación de Cristo al Padre, que sigue siendo tan perfecta, porque sigue siendo Dios como antes, ya no es directa al Padre. Ahora también pasa por nosotros. Fíjense qué interesante esa variante que se da. Y es una gran lección de Cristo. Es decir, en el seno de la Trinidad, el Padre se da al Hijo y el Hijo al Padre, porque no existe la creación. Pero una vez que comienza la creación y llega a la plenitud de los tiempos y el Hijo se hace hombre, ahora ese Hijo se sigue donando igual al Padre, hecho hombre. Se sigue donando igual. La diferencia está en que ese Hijo ahora se dona al Padre a través nuestro. Hay una pequeña variante. Cristo dice, como el Padre me ha amado, dándoseme por completo, así os he amado yo. Es decir, yo los estoy amando a ustedes como yo acostumbro a amar al Padre en el seno de la Trinidad. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y yo quiero que ustedes hagan lo mismo.
Que el amor que ustedes le tienen al Padre se lo demuestren amándose unos a otros, como yo los estoy amando a ustedes. No como a ti mismo, porque eso uno dice, bueno, pues yo me desprecio, así que desprecio a los demás. No, no se amen unos a otros como a sí mismos. Ámense como yo les estoy amando. Y Él nos está amando como Él ama al Padre en el seno de la Trinidad. Por eso es que si nosotros entramos en comunión con Cristo, debemos actuar como actúa Cristo para que se vea la cosa. Es dejar que Cristo viva en mí su donación al Padre. Pero Cristo, hecho hombre, se dona al Padre donándose a sus hermanos, a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es precioso, pero es real, esto no es un cuento. Y se me da precisamente para eso. Por eso San Juan en su primera carta dice que aquellos que dicen que aman a Dios y no aman al hermano son unos mentirosos. Porque ¿cómo sabemos que uno ama a Dios? Porque ama al hermano. Porque Cristo hecho hombre, ¿cómo sabemos que ama a su Padre sobre todas las cosas? Porque no escatimó nada, se dio por completo a sus hermanos, a nosotros, los hombres. Y por eso nos salvó. Por eso nos abrió el camino para entrar en esa dinámica de comunión con el Padre y con el Hijo, en el Espíritu Santo. Y eso es lo que celebramos en cada liturgia, no hay otra cosa. O sea, aquí todo es un rompecabezas, pero cae perfecto en su sitio. Es lo que estamos diciendo. No es simplemente cumplir los 10 mandamientos, portarse bien, ser buena gente, ir a misa el domingo. No, no es eso. Es dejar que Cristo en mí repita su misterio pascual. Que ame al hermano de la misma manera que él ama al Padre. Pero que lo haga en mí. Ya lo hizo con su humanidad santísima. Ahora tiene que hacerlo en mí. Como dije, completamos lo que falta al misterio pascual, parafraseando a San Pablo. Bien, vamos a ver un aspecto más de la temática. Como les dije, el seguimiento o discipulado. Esto es muy importante. Vivir la corresponsabilidad es vivir el discipulado. Por eso, la carta pastoral que sacaron los obispos americanos dice corresponsabilidad, respuesta del discípulo. La respuesta del discípulo maduro, es vivir la corresponsabilidad, aunque la llamemos de otra manera, pero es eso. Si no, no hay vivencia del discipulado. Ustedes se recuerdan que en la época de Cristo están los apóstoles, hay unos discípulos, hay unos que los siguen y hay otros que les da lo mismo. Hay como unos grandes círculos alrededor de Jesús. Pues nosotros hacemos lo mismo. Nos podemos colocar en el grupo de los que estamos ahí, que vamos a dar la vida por Él, de los que vamos a seguirlo y haremos cosas en su nombre, de los que más o menos les interesa algo pero no le hacen mucho caso, o de los que simplemente son hostiles. Toda esa variedad se puede seguir dando dependiendo de dónde yo me quiera situar. Entonces, la madurez en el discipulado comporta vivir esto que acabo de explicar. La madurez requiere pertenecerle al hermano. Pertenecerle al hermano. Con lo que Dios me ha dado. Con lo que soy y tengo. No hay otra manera. Y Jesús es el modelo. Como dijimos al principio de todo esto. Quiero ver cómo funciona. Veo a Cristo. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Y Él espera que yo haga lo mismo. Que como el Padre me amó, ¿y cómo me amó el Padre a mí? Pues cada uno hace revista, un inventario. Dios te ama a ti, dándote y dándose a ti. Lo que pasa es que a veces no hacemos el cuadro de caja, ¿verdad? No miramos cómo Dios nos ama y nos ha amado y nos sigue amando. Y miramos lo que no nos gusta, en fin. Entonces pensamos que aquí ya no hay más nada que hacer. El Señor me abandonó y todas esas cosas. Pero el Señor me sigue amando sobreabundantemente, con todos sus dones y con Él mismo que se me sigue dando. Entonces, de esa misma manera, yo estoy llamado a amar, porque es el modo de yo entrar en la Trinidad. Como Cristo. Cristo puede decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Nosotros deberíamos de poder decir con toda humildad, el que me ve a mí, ve al Padre. Esa es la meta del proceso de conversión. No es portarse bien, no es no ser un ladrón, no es eso. Digo, eso es básico.
Pero la meta es ser otro Cristo. Esa es la meta. Vivir en la Trinidad. O sea que ven que nos falta muchísimo, tenemos que caminar, aquí hay que darle duro a esto. Si lográramos movernos en esta dirección, se transformaría la arquidiócesis de San Juan. Se transformarían las parroquias. Y nos quedaríamos con Puerto Rico, evidentemente. Ahora, si seguimos arrastrando los pies, dando el mínimo, hablando de preceptos, pero que dando el mínimo siempre, ¿verdad? Yo lo mínimo, pues eso no atrae a nadie. Voy a hacer el mínimo, voy a dar el mínimo. Para mí lo mejor, si sobra algo a lo mejor le doy al otro. Así no vamos para ningún sitio. ¿A quién se entusiasma? Porque estamos opacando, ¿verdad? Como decía Vaticano II, estamos velando el rostro de Dios, más que desvelando. Velando, cubriendo, tapando. La gente que trata de mirar a Dios, mirándonos a nosotros, dice, nada, no vale la pena. Yo estoy mejor. Eso es tremendo. Porque tenemos que movernos en esta dirección. Por eso el que veía a Cristo, ¿cómo no iba a irse con Cristo? Si estaba viendo al Padre. Pues de eso es que se trata. La carta pastoral, como dije, nos lo recuerda. No solo con el título, sino que nos dice, y traigo esta cita, un discípulo maduro es el que ha tomado la decisión firme y consciente de seguir a Jesús sin importar el costo y el sacrificio. Sin importarle costo ni sacrificio. Y esto es una frase que nos puede servir para hacer examen de conciencia. Este compromiso, si es fruto de la conversión y del cambio de mente y del corazón, no se limita a una simple acción, ni a una serie de acciones en el tiempo. No es hacer cosas, es un estilo de vida. Es pertenecerle al Señor. No es hacer cosas por Dios, porque Dios no necesita que hagamos cosas por Él. Dios lo que quiere es que nosotros nos salvemos. La salvación es entrar en comunión con Él. No es que yo le haga cosas como si yo fuera su sirviente y Él fuera el amo. Esa imagen está bien, pero no es perfecta. Es decir, porque yo puedo hacerle muchas cosas a Dios y detestarlo. Yo puedo ser un sirviente y un empleado súper eficiente, pero si puedo, estoy loco por cortarle la cabeza al jefe. Eso no es. Y soy bien eficiente, es decir, imposible. A mí no me pueden votar porque no tengo, mi expediente es impecable, pero odio al jefe y a la empresa. Pues soy perfecto. ¿Por qué? Porque lo que me motiva a lo mejor son los chavos. ¿Ven? O sea, no es eso. No es que yo sea el sirviente y sirva a Dios. Es que yo sea de Dios. Ese es el asunto. Así que es un estilo de vida. No es hacer cosas, es un estilo de vida. Vamos entonces ya al final de este asunto. La culminación de todo este recorrido que yo les he llevado es la comunión. Como ya se ve, por todo lo que he explicado de la Trinidad. ¿Cuál es la meta última a donde nos dirigimos? A la comunión con Dios. Pero como hay un solo Dios, a la comunión con el hermano. Van juntas, porque hay un solo Dios. Todo el que está en comunión con Él, está en comunión entre sí, porque hay un solo Dios, no hay más de uno. ¿Está claro? Eso es importante entenderlo. Bueno. Así que la meta es la comunión. Por lo tanto, podemos decir que la corresponsabilidad es la espiritualidad de la comunión. Porque el fruto de hacer todo esto que hemos venido exponiendo no es otro que entrar en comunión. Es decir, si yo pongo lo que soy y tengo al servicio de Dios, del plan de Dios, para servir a mi hermano, para amar a mi hermano, y de esa manera amar a Dios, evidentemente entro en comunión con el hermano. ¿Por qué el Padre y el Hijo están en comunión? Porque el Padre se entrega al Hijo y el Hijo al Padre. Así que si en esa corriente de entrega mutua empezamos a entrar otras personas, empezamos a entrar en comunión con el Padre y con el Hijo. Es decir, empezamos a vivir la salvación, porque la salvación es estar en comunión con Dios. Y de eso es que se trata. Entonces, es interesante y traigo esta cita del Papa Juan Pablo II en su carta al comienzo del nuevo milenio.
La carta se llama Novo Milenio Ineunte, es decir, al comienzo del nuevo milenio. Y en el número 43 nos habla precisamente de este tema. Y traigo ese párrafo que dice: hacer de la iglesia casa y escuela de comunión es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué está diciendo el Papa? Está diciendo que hacer de la iglesia casa y escuela de comunión es un desafío. Es decir, que estamos atrás, que falta, que no hemos llegado. Es un desafío. Está por hacerse. Algo hay, pero hay que trabajar más. Y lo tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Estamos hablando de este milenio. Él escribió esto al comienzo. Y dice que eso es importante para ser fiel al designio de Dios y para cumplir lo que Dios tiene en mente, para que se cumpla su plan, porque el plan de Dios es un plan de salvación. El plan de Dios es que entremos en comunión con Él, no es otra cosa. ¿Y cómo vamos a entrar en comunión con Dios? Pues el instrumento, hay muchas maneras, pero el instrumento privilegiado, querido por el mismo Dios, es la iglesia. ¿Cómo yo entro en comunión con Dios? A través de la iglesia. Allí recibo los sacramentos y allí empiezo a vivir la lógica del dar con mis hermanos en la fe, para luego tenerla no solo allí, en la familia, en el trabajo, en la calle. La iglesia es el modo concreto que yo tengo para entrar en comunión con Dios y con mis hermanos. Por eso él dice que es importantísimo que en este nuevo milenio acabemos de dar pie con bola para hacer de la iglesia casa y escuela de comunión. Casa de comunión. Si yo quiero saber dónde hay comunión, si yo quiero comunión, voy a la casa de la comunión. ¿Verdad? Igual que si quiero un tornillo, voy a la casa del tornillo. Pues si la casa de comunión es la iglesia, si yo quiero comunión, voy a la iglesia. Y escuela de comunión, porque allí aprendo a vivir la comunión, con Dios y con el hermano. La familia y la parroquia son el ambiente propicio para cultivar, porque la familia es iglesia doméstica, por eso utilizamos esa nomenclatura. En la familia yo voy a vivir esto mismo. Y si ya lo vivo en la familia, muchísimo más fácil vivirlo en la parroquia. Si no, va a ser cuesta arriba. Se puede lograr, pero va a ser más cuesta arriba. Por eso es importante que esto se viva desde pequeño y que se inculque en la catequesis. Lo que es ese dar y darse, esa lógica del dar. En vez de enseñarle al niño, no, eso es tuyo, no se lo prestes a nadie. Decirle, bueno, ten cuidado, no lo vas a perder, pero si a alguien le hace falta, hay que saber compartir. O sea que ahí es donde empezamos, ¿verdad? Ese es el lugar, parroquia y casa, hogar, para vivir la comunión. Y ahí tenemos, ese es el legado de Juan Pablo II, al comienzo del nuevo milenio. Esa carta es preciosa. Se puede leer el número 43 completo, que es fantástico, léanse. Y él explica lo que es espiritualidad de la comunión y explica, y explica. Bien, hasta aquí la exposición de hoy. Vamos a hacer el trabajo en grupo, como hicimos la otra vez. Llevamos más o menos buen tiempo. Así que vamos entonces a ver lo que tenemos que trabajar de las preguntitas para que vayamos haciendo internalizando, haciendo nuestro este material y clarificando dudas. Pues entonces vamos a ver, en resumen, después de todo lo que hemos hecho, qué es importante recordar o con qué es importante quedarnos. Pues miren, primero, hemos visto, todo es don de Dios. Segundo, hay que confiar en Él y no en sus dones. Por lo tanto, saber manejar sus dones sin temor. Hay que vivir la lógica del dar, la lógica que Dios ha inscrito, porque es su propia lógica, es la lógica de la Trinidad, inscrita en el ser humano. Si no la vivimos, dice Vaticano II, no encontramos plenitud. Lo vimos. La gratitud es el motivo para dar y para darse. Dar y darse, ya lo vimos, no por temor, no por tantos motivos que hay, no por interés, por gratitud. Ese es el motor de la corresponsabilidad. Y la medida de nuestra gratitud es la generosidad. Son puntos importantes que queremos que queden bien fijos. La Eucaristía, como vimos, es el sacramento de la corresponsabilidad. Nos capacita
pero también nos exige vivir la corresponsabilidad. Amar a Dios y al hermano es pertenecerle con lo que somos y tenemos. Muchas veces pensamos que amar al hermano es no hacerle daño. No. Imagínense que Cristo se hubiera hecho hombre simplemente para no hacernos daño. Eso no sirve. Sí. Todo lo contrario. Para darse. Para eso se hizo hombre. Así que no es no hacerle daño, es pertenecerle. Es decir, ¿qué es lo que...? Claro, ahí vamos a irlo viendo. Hay que hacer un discernimiento. No es que de momento yo voy a entregarlo todo y me muero y se acabó. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Porque ahí es donde está el secreto. No es lo que yo creo ni lo que yo quiero. Yo tengo que hacer un discernimiento de qué me está pidiendo Dios que haga con esto que es de Él, incluyendo mi vida. Ese es el discernimiento que yo tengo que hacer. O sea, que no es lo que se me ocurra, no es lo que de momento hay una necesidad apremiante, es hacer un cuadro y ver y discernir lo que de verdad es voluntad de Dios de lo que no lo es. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero pertenecerle en definitiva con lo que somos y tenemos. Así construimos la comunión y nos hacemos discípulos maduros. El discípulo inmaduro es el que viene a recibir, como los niños, ¿verdad? Los niñitos normalmente inmaduros vienen a buscar. Papi, dame, mami, dame. El maduro es papi, ¿qué te hace falta? Mami, ¿qué te hace falta? Es el vuelco que se tiene que dar también en nosotros. Por tanto, podemos terminar resumiendo que la corresponsabilidad no tiene nada que ver con lo que hacemos, no son cosas que hacemos, aunque se tiene que ver en lo que hacemos, pero no es necesariamente lo que hacemos, sino lo más importante es lo que somos y más aún de quién somos. Ahí está la clave de lo que estamos diciendo. Y esta es la plenitud, la madurez, la realización personal, la comunión, la salvación, todo lo que ya hemos ido viendo a lo largo de la exposición. Bien, bueno, pues aquí terminamos esta segunda presentación de espiritualidad de la corresponsabilidad.